Então, boa noite para todas e todos. Bem-vindo a esse novo episódio do Tarot Tributo. Hoje eu recebo Razunda Salas para falar e conversar sobre a profundeza escondida do Tarot Rider-Waite. Rosanda, eu vou te apresentar rápido. Se eu cometer um erro, você me corrige, por favor. Correcto. Então, você é taróloga há mais de 20 anos, né? Profissional há quase 20 anos e usa o tarô há mais tempo ainda. Soy profesional hace 18 años, ya va para 19, bueno, y estudiando el tarot llevo toda mi vida, más de 30. Então, isso, uma longa estrada. Você tem já uma longa estrada com o tarô. Sí, Você também escreveu dois livros sobre o tarô. más de dos. Mas, quantos? Sí, tengo sobre tarot propiamente dicho 5 y Sério? luego, y luego tengo dos más sobre cartomancia. Y Hum. un cuaderno de tiradas. O sea, en total serían 8 publicaciones que son autopublicadas. Luego también he colaborado en libros de otras personas, pero por mi cuenta tengo 5 libros de tarot, dos de cartomancia y un cuaderno de tiradas. É bastante. Sí, es Então mucho. estava muito errada, pensei que era dois só. Ok, talvez depois você nos fale um pouquinho mais sobre essas obras também, se você quiser, no Sí, lo final que tú da quieras. entrevista. Sempre interessante. Você também teve um blog durante muitos anos, né? Um blog que se chamava Tarô, um livro aberto. El tarot, libro abierto, cierto. E agora você tem, agora não, há alguns anos você tem um canal YouTube, com Sí. bastante seguidores e bastante vídeos sobre o tarô, onde você trata mais do tarô do ponto de vista esotérico, histórico, simbólico, com um acento, né, sobre o tarô Rider-Waite-Smith, que é a tua especialização, vamos dizer. En efecto, es mi especialidad y, hombre, la mayor parte de los vídeos o casi todos tratan sobre el tarot Rider-Waite-Smith, eh, que es lo mío. Que teu tarô. Sí, sí, es mi tarot, sí, totalmente. Hum. E você também é a secretária-geral da Associação de Tarot Associação, Sí, que é uma associação que organiza eventos, workshops, encontros, entrevistas, né, com o tarot. Então, você é membro ativa também dessa associação. sí. La asociación tiene apenas un año, pero es una asociación con muchas actividades. Yo soy Sim? la secretaria, Carolina de Pedro, aquí presente, la presidenta. En fin, y organizamos principalmente por ahora eventos online. Algún día empezamos a hacerlos presenciales. Sim, mas vocês são muito ativos, vocês organizaram um monte de eventos. Em um ano somente vocês tiveram uma proposta assim de conversas, de uma diversidade de abordagens muito interessante assim. Sí, sí, la Então, verdad es que sí. Es que estamos é- haciendo muchas cosas. sim. Um dia eu tenho que fazer uma entrevista do Tarot Associação, Sí, quando vocês con duas, gusto, vamos. porque Yo por mi parte, con gusto y seguro que Carolina también. O sea, sim, porque eu acho que merece uma live em si, tudo que vocês fazem. Mas é isso. Então, algumas nas grandes linhas, né? ujú, E então, essa noite, antes de conversar sobre mais especificamente o Rider, vamos começar, se você concordar, por falar um pouquinho de você, da tua história pessoal com o tarô, né? Como que ajá. isso começou, qual é teu percurso, quando que o tarô entrou na tua vida há mais de 30 anos, como? Sí, sí, porque hace ya mucho tiempo. A ver, yo más o menos con 18, 19, 20 años, por pura casualidad pasé delante de una tienda que tenía tarot, no tenía tarot, era una librería normal y corriente, pero tenían en el escaparate un tarot a un precio muy bajo, que hoy día sería como medio dólar o medio euro.
Y como yo había oído hablar del tarot y me intrigaba y era tan barato, pues le entré, lo compré. Yo en ese momento no lo sabía, pero ese era el gran tarot esotérico de Marie Chuguler. Yo no empecé con el Rider, no, el Rider vino después. El gran tarot esotérico de Marie Chuguler, que es un tarot de la escuela de Eudes Picard, que a su vez proviene del Marsella. Yo no empecé con un tarot tipo Rider. Eso es lo que mucha gente se sorprende cuando lo sabe, pero fue así. Pero este tarot es muy peculiar, muy fascinante y me picó el gusanillo del tarot. Lo dejaba, lo retomaba, lo dejaba, lo retomaba y así hasta que pasado el año 2000, porque esto que te cuento ocurrió alrededor de 1994, pasado el año 2000, ya empecé a hacerlo de forma más continuada y cada vez más enganchada, hasta que en 2007 abro mi blog y doy el paso de dedicarme profesionalmente. Todavía no por entero, compaginándolo con mi otro trabajo. Pero en 2000 empiezo a perder ese trabajo, o sea, yo era traductora, intérprete en varios sitios, llegó la gran recesión económica de esa época, entre 2007 y 2010, que la vivimos en muchos países, y entonces ahí empecé a perder trabajo. Cada vez tenía menos, 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 hasta que un día solo me quedó el tarot y a partir de ahí sería 2010, 2011, me dediqué en exclusiva al tarot. Uhum. Y hasta el día de hoy. Então você era um pouco precursora, porque assim, hoje o tarô sempre existe há muito tempo, né? Mas o tarô como profissão é uma coisa que tá na moda, vamos dizer, ou tá mais considerado hoje, vamos considerar essa possibilidade. Sí, cuando yo empecé era una verdadera locura. La gente te Sim, miraba sim. raro cuando lo decías. Todavía hay quien te mira raro, pero que cuando yo empecé era una verdadera locura. Pero en fin, yo pensé que, bueno, que, ¿por qué no? Y me tiré un poco de cabeza y me animaron también mi familia, la gente que me conocía. Y la verdad es que no me arrepiento. Llevo 18 años y como profesional desde 2007, pronto serán 19 y nada, y me ganó la vida con ello y muy contenta. E o tarô que você quando você começou, então, era com esse tarô mais esotérico, esse grande tarô que você tinha comprado Sí, uns anos atrás. Então, não era com o Rider quando você no, começou, nem com uma série, era no, este no. tarô que você falou. Este tarot que sí que es más afín al Marsella que al Uhum, Rider, porque los arcanos menores no tienen ilustraciones, o sea, es más afín al Marsella. Ya, digo, sí que la escuela de Eudes Picard, que era un esoterista francés muy importante, muy respetado por Arthur Waite, pero que su tarot era más parecido, que te digo yo, al de Wirth, que a su vez viene del Marsella. Entonces, uhum, yo aprendí a leer tarot con él, pero al cabo de unos años, precisamente a comienzos de los 2000, descubro el Rider y me fascina su historia, su arte, su todo, y digo, pero bueno, ¿qué hago yo aquí con este? Si puedo estar con este. Y pasé al Rider. Por eso mucha gente me enoja cuando dice, no, es que tú lees el Rider porque es fácil. No, yo no aprendí tarot con Rider, así que no fue por uhum, fácil. Vamos abordar esse tema mais tarde, né? Mm. Que é verdade que é um tarô que todo mundo, sim, comumente falamos, o Rider é mais fácil porque tem as imagens são mais evidentes e tal, mas pode ser uma ilusão também, né? Ou seja, é Ujú. só Sí, uma primeira leitura, sim, mas para poder fazer outro tipo de leitura com o Rider, precisamos aprofundar também o también, entendimento, sí, né? hay mucha simplificación y mucha mitología en torno al tema de que el Rider es fácil, es como un tebeo. Sí y no, eso hay que verlo a fondo. Hum. Vai explicar um pouco para a gente. Então, e quando você começou, você aprendeu sozinha, então? Você aprendeu Sí, a usar o tarot autodidacta, sozinha? autodidacta. Luego hice cursos online y cosas así, me saqué algunos certificados.
creo que mi primer curso no fue online, sino por correspondencia, porque claro, mi primer curso de tarot lo hice yo en 2002, cuando eso de los cursos online todavía no existía tan como lo conocemos hoy día. Luego ya empecé a hacer cursos online, pero la mayor parte lo he aprendido sola. Yo soy muy autodidacta. Muchas cosas que sé me las he enseñado yo misma. Es de familia. Mi hermano también es así, mi padre también era así. Somos personas, no sé, muy autodidactas. Hum. E como era essa prática quando você começou e hoje era uma prática do tarô muito orientada pela adivinação, pelas, sim, uma abordagem mais predictiva mesmo? Sí, que empiezas leyéndole lo típico, leyéndole a las amigas y tal, al principio piensas que tiene que ser predictiva, pero luego te das cuenta de que no, de que puede ser más complejo, más rico y que y que más que ver el futuro, que yo no creo que yo lo vea, porque no soy vidente, eso lo dejo siempre muy claro, yo pienso que es orientativo. Trabajas con la intuición, al menos yo, y ayudas a la gente, la guías, la vas llevando, acompañando en su proceso, y que incluso eso es más bonito que decirle, te va a pasar esto, siéntate a esperarlo. No, es más bonito y es más proactivo también. Y la persona igual se siente mejor, porque sentarte a que pasivamente a que te pasen las cosas es un poco tonto. Então, hoje seria mais uma maneira de ver o tarô e nas tuas consultas é mais um modo, vamos dizer, de acompanhamento, mais do Sí, que um modo yo siempre hablo de acompañamiento, de escucha. ¿M? Es lo que dice Martort, pues, una actitud de escucha, una actitud de comprensión, una actitud de acompañamiento. Sí, es eso. E o tarô para você seria o quê? Se a gente pudesse dizer, para mim o tarô é. Para mí el tarot es una forma de ver la vida, es una forma de ver la vida, es una forma de mirar al universo, de ver símbolos en las cosas, de simplemente de no ver el mundo como un libro cerrado, sino como se llamaba mi blog, un libro abierto donde las imágenes te hablan, no solo las del tarot. ¿Mm? Un chico que ha escrito hace poco un libro os recomiendo mucho, está en español ya, no sé si en portugués, que es La neurociencia del tarot, ¿m? Que es un libro que ha escrito un chico hindú, ¿m? Ramakrishnan, que Uhum. es neurocientífico y tarotista y nos enseña cómo la intuición puede enlazar las imágenes, incluso no las del tarot. Tú puedes mirar a tu alrededor y enlazar imágenes al azar y tener un mensaje. La mente intuitiva es prodigiosa combinando símbolos, es prodigiosa combinando sensaciones. Y el tarot te enseña a trabajar esa intuición, a ganar confianza en ti misma, a leer el mundo como un libro y a entender y a ser más compasiva también, porque te enseñan los aspectos, cuando tú sabes que detrás de las imágenes hay símbolos y detrás de los símbolos hay más profundidad, no eres tan superficial o intentas no serlo, porque sabes que todo tiene un trasfondo. No sé si me explico. Sim, é lindo. Você está dizendo que, me diz se eu entendi bem, que graças ao tarô nós aprendemos a ver as coisas além da aparência ou além da De la primeira primera vista, sensação, porque primeira vista, né? la fuerza es mucho más que una señora sujetando un león, o la luna es mucho más que una luna triste en un cielo oscuro, hay mucho más ahí debajo. Y si aprendes a ver esas imágenes y sabiendo la profundidad que encierran, eres más, no, la palabra no es analítica porque no es frío, eres más profunda con respecto a lo que el universo quiere decir. Hum. E tu acha que a gente começa a usar esse modo de ver também com as outras coisas da vida, por exemplo, as situações que a gente enfrenta, as pessoas que a gente encontra? Yo por lo menos sí lo he notado que el tarot me hace ver las cosas de otra manera, porque el tarot no solo como baraja,
sino es el escuchar a los clientes, el comprenderlos, el intentar ver detrás de sus problemas, te hace ser menos superficial a la hora de juzgar. Que cuidado, que no estoy diciendo que yo no incurra en los errores de juzgar mal a la gente, que a veces me ocurre, ¿no? Pero que intentas analizar el universo de otra manera y la vida de otra manera, porque ya llevas un poco el rodaje del tarot. É lindo. E está dizendo também, então, que isso permite desenvolver, de uma certa maneira, a nossa compaixão, nossa escuta ativa, que o que fazemos dentro do quadro da consulta também são coisas que nos ajudam a desenvolver competências e qualidades humanas importantes. Sí, y a ser más amable también y compasiva, porque tú lo has dicho, es una forma de ver más compasiva, porque el ser humano, ves también lo frágil que es el ser humano, te viene mucha gente que está muy rota, Hum, por el dolor, por los problemas, por todo, y que buscan una respuesta y que el ser humano está siempre buscando respuestas. Y en fin, y que probablemente ninguno tenemos respuestas definitivas. E intentamos darnos respuestas a nosotros mismos o a los demás, pero no, muchas veces no son definitivas. Y eso te hace más compasiva como persona, porque entiendes que todos estamos un poquito perdidos en el mundo y como decía no sé qué filósofo oriental, nos estamos acompañando uno a los otros hasta el final del camino, algo de esto. me encanta. Obrigada por dizer isso, é muito bonito e muito importante também. Acho que é a primeira vez que eu escuto alguém falar isso. É muito importante que você está falando. E você, então, tem esse uso do tarô, né? Tá usando ele para os teus vídeos, então você está fazendo um trabalho de transmissão com os vídeos, de explicação, né? De ensinamento, e você tem também esse trabalho de consulta que você oferece, um consulta como serviço de ajuda ao próximo, Sí. e você tem outras práticas com o tarô, seria, por exemplo, uma prática pessoal também, ou uma coisa. Bueno, práctica personal. Yo no me lo leo a mí misma porque leerse una misma es sumamente difícil, sumamente subjetivo y no, lo intento de verdad. Alguna vez lo he intentado, pero que es muy difícil. Entonces prefiero no leerme. De hecho, incluso en España, en español decimos en casa del herrero, cuchillo de palo, que quiere decir que ni siquiera le pido a nadie que me lea. O sea, muy raro es. A veces Uhum, aprovecho los eventos estos por práctica, digo, mira, mírame tal cosa, pero yo no consulto a nadie, yo no me leo a mí misma. uhum, No sé por qué, pero no lo hago. Sí me gusta observar a otras personas cómo leen, sus ideas, su forma de exponer y sobre todo a la gente que es muy buena en ello, como mi amiga Martort, o sea, pero yo no me leo a mí misma y tampoco dejo que me lean. Mi trabajo con el tarot es consultas, clases, ponencias, charlas, eventos. Yo hago todo con el tarot, lo enseño, lo explico, hablo de él, lo he hecho, o sea, leo las cartas a los demás y básicamente eso es todo lo que hago, que es mucho. tem muito, exato, já é bastante coisa. Já é bastante coisa. Mas porque a questão da prática individual, ela muda muito, dependendo de cada um. Tem umas pessoas que não vão usar como você, que, aliás, eu estou de acordo que tirar para ler para si mesmo é muito difícil, é quase impossível, né? Porque a gente não tem objetividade nesse exercício. Mas tem outras pessoas que vão usar, sei lá, um modo mais para inspiração, para escrever, para, sabe? Então, Sí, ahora está muy de moda el tarot como en talleres de escritores, que es fascinante. Porque me parece, algún día yo quiero indagar en eso, porque sí, porque el tarot como inspiración, todos tenemos en mente la novela de Italo Calvino,
El Jardín de los Destinos Cruzados. El tarot es como inspiración Uhum. para literaria, porque trabaja con arquetipos, pues es magnífico. Qué duda cabe, sí, pero claro, yo no puedo abarcar todo lo que para lo que el tarot se utiliza, que las escuelas de tarot y los usos del tarot son infinitos, porque al fin y al cabo es como una herramienta, es como una navaja suiza. Se puede usar para muchas cosas. Sim, é uma boa metáfora, uma boa imagem. Está bem. E, bom, e agora vamos falar um pouco mais sobre o Rider? O que que você acha? Sim? Sí, Então, a primeira coisa que me chamou a atenção, quando eu li o teu perfil, né, quando a gente conversou um pouco de fazer essa entrevista, que você me disse que você estava formada em filologia inglesa. correcto. E pensei, ó, mas tem aqui uma história entre a Rosanda e a cultura, a literatura inglesa. Que Sí. história é essa? É uma história de amor? O que que De, é? de amor puro, o sea, además una cosa inconsciente porque desde muy, muy, muy pequeñita yo me sentía atraída por el idioma inglés, por todo lo inglés, le quitaba los libros de inglés a mi hermano, que es 7 años mayor que yo, para leerlos, para aprender. Y aprendí inglés muy pronto, muy pronto, muy pronto. Yo iba, de forma autodidacta, volvemos a lo mismo, ¿no? Yo era la primera de la clase en inglés en el colegio, luego en el instituto, luego me saqué el First Certificate y varios títulos más de inglés y luego la carrera. Y me encanta muchas cosas inglesas, la literatura inglesa, el arte, la música pop británica, que es una de mis debilidades. Y bueno, y tengo pasión por todo lo inglés, entonces era la carrera obvia. ¿Qué pasa? Que en España la filología inglesa tiene básicamente dos salidas. Una es la traducción y la interpretación y otra es la enseñanza. Y la traducción y la interpretación poco a poco ha ido perdiendo puntos porque ahora hay una carrera específica para eso. Entonces, yo no quería enseñar, yo tenía muy claro que no quería enseñar porque por mi nivel tenía que enseñar a adolescentes y eso es durísimo. En España al menos. Tienes que ser profesor policía casi, o sea, es terrible. Y yo sabía que no iba a terminar enseñando, pero tenías que estudiar una carrera y estudié, y entre todas las que podía estudiar, estudié filología inglesa. ¿Mm? Y aquí E estoy. E isso, suponhamente, vai ser alguma coisa que também vai ter uma importância na sua descoberta do Rider, não? Sí, sí, porque cuando que me encuentro con el Rider, me encuentro con la historia que tiene detrás, que está llena de personajes de la literatura británica y del arte británico, y está y surge en una época que por la que yo tengo pasión, porque una de mis debilidades, bueno, hay muchas cosas que están, que son mi debilidad, que están ambientadas en la Inglaterra victoriana y eduardiana, que es donde surge el Raider. El Raider aparece en el 1909, que ya gobierna el rey Eduardo, el hijo de la reina Victoria, pero la formación de la Golden Dawn, todo esto está enfocado dentro de la Inglaterra victoriana y luego la eduardiana. Esta época es la época de muchas cosas, pero entre otras de Sherlock Holmes, que es una debilidad que yo tengo, el universo de Sherlock Holmes, de que era muy pequeñita también. Y entonces todo este universo está detrás de la creación del Rider Waite. Y Hum, claro, a mí eso me fascinó. El arte de Pamela Colman Smith también es muy de la época, tiene muchas influencias de todo el arte que había en aquella época, los prerrafaelitas, por ejemplo. Y, y quieras que no, eso, digamos, me fascinó muchísimo. Además, el Rider es un tarot muy bello, muy accesible y que te invita a entrar en sus imágenes. Entre unas cosas y otras, pues claro, yo dije, yo quiero este, o sea, yo no tengo que la gente piensa que yo desprecio al Marsella, para nada, no. De hecho, ¿cómo voy a despreciar al Marsella? Porque sin el Marsella no tendríamos hoy día el tarot adivinatorio, no. Pero no conecto con el Marsella como con el Ryder y ya está, no, no pasa nada.
Porque, então, o que você está dizendo, talvez você vai nos explicar um pouco mais, assim, em detalhe, bem que eu entenda, né, que hoje não vai ser suficiente para entender tudo do Rider, para isso tem No, que no, es que no, acompanhar o no, teu podríamos trabalho. estar aquí horas, Sim, sim, sim. horas. Hoje isso é uma introduçãozinha, vamos dizer. Mas o que você está dizendo, que porque tem a questão, muitas vezes vemos assim, né? Sabemos que o Rider ele é ligado à Golden Dawn, nas Sí, grandes, né? Na Golden Dawn, a gente conhece o nome do Wade, a gente conhece hoje o nome da Pamela, que muito tempo foi apagada também, mas hoje sabemos da importância dela. Às vezes sí, pensamos também no Crowley, então não sei se é certo ou não, porque o Crowley, eu acho que sí. tem a ver com a Golden, mas Crowley está ahí, ahora veremos cómo. Aleister isso, Crowley está ahí, como siempre, dando mucha guerra, pero sí. porque ele aparece como um personagem ligado a Golden Dawn, mas não Estaba en la ligado a Golden Rider Waite. Dawn, estaba en la Golden Dawn, pero rápidamente. Es que la Golden Dawn, que era una sociedad esotérica, una orden secreta, una sociedad secreta esotérica de la época victoriana que la fundan tres masones, tres personas de la, de órdenes francomasónicas, que fueron, si no recuerdo mal, Westcott, MacGregor Matters y el otro señor que no me acuerdo nunca el nombre. Eran tres personas francomasones y luego se añadieron gente como Arthur Wade y Aleister Crowley. ¿Qué pasa? Que todos ellos tenían una visión diferente de la... Todos más o menos estaban de acuerdo en fundar una orden moderada en la masonería, con la enorme diferencia de que podían entrar mujeres al mismo nivel que los hombres. Los masones, incluso hoy día en la mayor parte de sus órdenes, no admiten mujeres. Pero en la Golden Dawn sí podían entrar mujeres, llegar a ser grandes sacerdotisas, etcétera, etcétera. También, eso es para otro día, había mujeres absolutamente increíbles, mujeres muy valientes y muy inteligentes en esta orden, ¿no? Pero también había mucho ego en todo esto, eran personas con ideas muy diferentes y la Golden Dawn se extindió muy rápidamente, se crearon facciones, se crearon secciones, se partieron, se dividieron, se fueron unos con otros. Es una historia, si os interesa, miradla en la Wikipedia porque es un dolor de cabeza la historia de la Golden Dawn y se escindieron rápidamente. Y uno de los motivos fue el gran choque de Aleister Crowley, entre otros con Arthur Wade, con el que no se llevaba para nada bien. Esto llevó a que Crowley creara su propio tarot, el tarot de Thoth, con otra gran artista, con Lady Frida Harris. Pero curiosamente él despreciaba el tarot Rider-Waite-Smith, pero hacía la salvedad de que no era por el arte de Pamela, que el arte de Pamela estaba bien, que en lo que no casaba era con las ideas de Wade. O sea, y en fin, que la Golden Dawn, entre otras cosas, creó el libro de té, perdón, el libro de té, que es un libro con lo que ellos consideraban que debía ser un tarot. ¿M? Ellos crearon su propio tarot también, que hay una leyenda de que MacGregor Matters y su señora se encerraron en un cuarto y lo crearon en una noche o en un día o algo así. Y probablemente no es cierto, pero hay esa idea, esa historia, y que ese tarot luego era el referente cuyas normas estaban redactadas en el libro de Thoth y se suponía que el Rider-Waite-Smith encarnaba todas esas ideas de significados, de simbología que tenía que tener el tarot, un tarot, básicamente, ¿no? Claro que Arthur Wade cambió lo que a él le dio la gana, o sea, muchas cosas no siguen ese libro de té, pero es eso básicamente. La Golden Dawn consideraba el tarot como una herramienta esotérica. De hecho, una de las actividades que tenían que hacer los iniciados a un determinado nivel era colorear un tarot, si no recuerdo mal, y, y en fin, que para ellos era una herramienta esotérica muy profunda, no meramente adivinatoria, y en fin, que por eso nace en el seno de la Golden Dawn, nace el tarot Rider Waite Smith.
Mas quando você fala que essa Golden Dawn ela considerava o tarô já como uma ferramenta esotérica importante, qual era o tarô de referência para eles? Era o tarô de Marselha, que na época não tinha ainda qual era o tarô de referência para a Golden Dawn e para o Waite também antes de criar o próprio tarô? Pues probablemente el tarot de Marsella, pero viéndolo con los ojos de Eliphas Levi, del mago ocultista Hum, francés Eliphas Levi, que era al que tomaban un poco como referente. O sea, ten en cuenta que Papus y Levi, los ocultistas franceses del 18, del 19, pues esos son los que ellos toman como referentes, cómo ellos interpretaban las imágenes de Marsella, porque son franceses. O sea, entendi. entonces ellos miraban el tarot, los símbolos del Marsella, interpretados a la luz de Egipto, porque la manía de que el tarot provenía de Egipto, movidos por la egiptomanía que después que Napoleón entró en Egipto y se descubrió la piedra roseta y toda esta historia, pues movidos por la egiptomanía, por el, oh, que el oh, Egipto, Egipto, fuente de sabiduría, que sí que lo es, pero no como ellos luego se lo inventaban, ¿no? Pero bueno, y entonces esa forma espiritual de que si era el libro de Tot, de que si era el libro de los sabios, que si no sé qué, esa forma espiritual de contemplar el tarot es la que la Golden Dawn toma y la adapta. La adapta con ideas de magia, de ocultismo, los ingleses son muy dados a eso, y en fin, y lo adaptan a su modo y a su manera. Pero la idea proviene de ahí, de que el tarot es un libro espiritual que nos dejaron los egipcios, según decían los ocultistas franceses, para transmitir un conocimiento de forma escondida. Hum. Esse de Geblan, não? Kurt de Chevelin, que Sim, fue el primero que lo dijo, sí. ele que abriu também um pouco essa via mais Sí, ocultista do tarot, essa porque él vertente. en una fiesta de pronto le bajó la idea de que estas imágenes tenían que provenir de Egipto, porque así los egipcios nos habían transmitido de forma escondida un saber, todo irreal, porque el tarot sí proviene de Egipto, pero del Egipto mameluco del siglo XIII. ¿Mm? Es decir, los arcanos menores solamente, los mayores probablemente, cualquier día se descubre otra cosa, pero los arcanos mayores probablemente se añadieron en Italia a las cartas de juego que todos conocemos, que son de origen probablemente egipcio mameluco, pero del siglo XIII después de Cristo, no del Egipto de los faraones, que quede claro. E então, por exemplo, quando a gente agora olha para o tarot do Waite, ah, como que seria? Teríamos que pensar esse tarot mais relacionado à ideia da Golden Dawn ou mais relacionado à personalidade e ao universo espiritual do Wade. Ou seja, o Wade, quando ele criou o tarot Yo dele, pienso más que es del universo de Wade, porque Wade, que era un señor muy erudito, todo hay que decirlo, pues él era un señor con una personalidad muy fuerte y le deja su impronta al Tarot Rider muchísimo, y también Pamela. O sea, Pamela con su arte, no con su conocimiento, porque la pobrecita mía probablemente no sabía mucho, porque el tema era que ella estaba en una de las escalas más bajas de la Golden Dawn. Se llama, creo que era en el orden Celator o algo así era, que es un orden donde todavía no se estudia el tarot, porque el tarot, para empezar a estudiar el tarot, tú tenías que estar en una orden, en una escala más superior de la Golden Dawn. Entonces, Pamela probablemente tenía conocimiento, sabía de tarot, pero no excesivamente. Fue, de hecho, Wade, que también exageraría porque ya se sabe, ¿no? Él decía que le había dado con cuchara, spoon-fed, que le había ido dando con cuchara sobre todo el conocimiento de los arcanos mayores. El de los arcanos menores le dio un poco más de mano libre a Pamela. ¿Mm? Mas então os dois, e quando ele criou esse tarô, o Wade, quando eles criaram, né? Porque foi como que foi? Do que a gente sabe, né? Não sei se você pode responder a isso, mas
inicialmente Wade que começou a pensar no tarô e a propor isso a Pamela, ou desde o início eles trabalharam em conjunto e eles já se conheciam, então, dentro da Golden Dawn, mas Sí, começaram a criar o tarô depois, uma vez saído, tendo saído da Golden, ou ainda estavam na ordem? no, estaban todavía, pues si yo no recuerdo mal, estaban todavía en la Golden Dawn los dos. Y la idea era crear un tarot, la idea era, creo, crear un tarot accesible al público, que se pudiera vender, que fuera en parte adivinatorio y en parte más esotérico, por lo cual el manual que acompaña al Tarot Rider Waite Smith de Pictorial Key to the Tarot es un manual muy raro porque Waite está todo el rato insinuando cosas profundas y no las llega a decir. Y también mete significados adivinatorios populares, muchos de Hum, ellos provenientes de la cartomancia con carta de juego, que es por eso que el tarot rider se lee de forma diferente a la forma tradicional de leer el tarot de Marsella, hum, porque Wade le introduce significados de la cartomancia popular. Entonces, es un intento de fusionar adivinación con esoterismo y el manual muchas veces es ambiguo, no, incluso propone alguna que otra idea contradictoria, se hace difícil y mucha gente me dice, Rozonda, con el libro de Arthur Wayne no me entero, no puedo aprender tarot con este libro. Y yo le digo, no hace falta, no hace falta, porque Arthur Wayne no está jugando del todo claro, te insinúa ideas y luego no te las dice y hum. mucha gente no lo tiene claro con ese libro. Y yo hay que leerlo para conocer a fondo la filosofía detrás del Rider. Ahora, utilizarlo como manual para aprender tarot, yo no lo recomiendo, honestamente. Entendi. Sim, então o livro não seria indispensável para começar a. Seria interessante ler, porque é a obra do criador do En efecto, tarot. y sí, y claro, hay que conocerlo porque las ideas básicas con las que leemos el Rider están ahí. Lo que pasa es que muchas veces, yo siempre pongo el caso del 2 de bastos, te propone ideas contradictorias, que puede ser una carta de un señor que lo tiene todo y está triste, o de un señor que está esperando algo. ¿Cuál de las dos? Pues dependerá de las cartas de alrededor. Pero eso ya es una ambigüedad y a eso a la gente no le gusta. Hum. ¿Mm? Mas Y como eso muchas cosas, no es muy ambiguo, sugiere y luego no entra. ¿Por qué? Porque Arthur Wade tampoco quiere que la gente, que el público conozca todos los secretos esotéricos que están encerrados en la carta. Entonces, muchas cosas te las dice a medias y no te enteras. Mas é muito interessante o que você está dizendo, que ao mesmo tempo ah, teve essa vontade, né, de fazer um tarô mais próximo da cartomancia tradicional e do sentido popular Sí, das cartas, e ao mesmo tempo, na mesma obra, de colocar alguns ensinamentos esotéricos na mesma obra, assim. Então, tipo, não é nem uma obra só para posiblemente erudito. lo que Wade intentaba era, digamos, que la persona que tuviera conocimientos esotéricos leyera entre líneas. Uhum, Y los iniciados y los que no tenían ni idea, pues no, pues solo vieran la parte adivinatoria. Probablemente era eso. Tampoco lo sabemos exactamente. Pero uhum, por ahí van los tiros. Él quería que sus colegas de la Golden Dawn y la gente que sabía mirara el tarot y dijera, ah, sí, este símbolo lo reconozco, esta idea la sé, esto está relacionado con la cábala que se estudiaba en la Golden Dawn, esto está relacionado con la masonería, esto está relacionado con esto. Y que el que no tenía ni idea de esas cosas solo viera el mago, el loco, la sacerdotisa y tirara las cartas. Y nada más. Probablemente la idea era esa, pero ¿qué pasa? Hoy día, que sabemos más, lo que se insinúa no lo llegamos a entender, pero vemos que ahí hay algo y muchas de las ideas adivinatorias tradicionales ya no las tenemos y el libro a mucha gente no le hace sentido. uhum. E porque, assim, você está falando dessa parte mais esotérica,
Mas o que me parece, porque eu conheço muito mal assim a Golden Dawn, né? Conheço um pouco do ocultismo francês, vamos dizer. Gosto muito do Eliphas Levi, mas fora dele conheço muito mal e da Golden Dawn, por exemplo, muito pouco. Mm. Mas então já é muito interessante você explicar que vem foi criado, né, pela maçonaria inicialmente, com pessoas oriundas da maçonaria, mas de fora sempre me pareceu um sistema que misturava muitas tradições, ou seja, Sí, totalmente. para mim ele ressoou sempre assim, não tem como saber, não é só sobre a cabala, não é só sobre. No, 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 fusiona todo, fusiona. Então, Eh, tem uma forma de criação, de recriação, de apropriação de tradições para criar um novo sistema aqui. yo tengo un manual, que eso no es un manual, eso es así de grande, es un tomo enorme de iniciación a la Golden Dawn moderna, que todavía existe la Golden Dawn, ya totalmente transformada, ya es otra cosa. Y leyendo eso, tú te das cuenta de todo lo que mezclan la cábala, la religión egipcia, el paganismo en general, lo que toman principalmente de la masonería es la jerarquización, el estatus, digamos, los puestos, el orden, la iniciación, la elevación, los grados, tienen grados, en fin, todo eso, la estructura, vamos. Y Hum, luego ahí mezclan de paganismo, ocultismo. Ten en cuenta que las religiones paganas de hoy día casi todas tienen su base, entre otras cosas, en la Golden Dawn, porque Crowley sale de ahí y, y a partir de Crowley tenemos el paganismo, tenemos la Wicca, tenemos todo esto que hum, fue iniciado por sus seguidores y sus descendientes y gente que le seguía a él. hum, Entonces, ten en cuenta que la Golden Dawn inicia eso, se interesan por las religiones de Oriente, por el budismo, por el hinduismo, por la cábala, por la meditación, por todo esto, y mezclan, y es un batiburrillo de ideas, porque le interesa todo el esoterismo fuera de la religión cristiana y aún así también hay mucho eco del cristianismo y del judaísmo, obviamente, porque viven en una sociedad cristiana. Entonces, hum. eh, la Golden Dawn mezcla muchas cosas, mezcla muchas cosas. Ela tem, poderíamos dizer que ela tem uma proximidade com a teosofia também? Sí, con Madame Blavatsky, todas estas ideas están flotando en el ambiente de la Inglaterra victoriana, que además es una era de búsqueda, de que ten en cuenta, Lía, que en ese momento la frontera entre la ciencia y la religión, la ciencia y el esoterismo es muy difusa porque la gente está buscando, está investigando. Tenemos en la Inglaterra victoriana personas muy racionales, muy inteligentes, están experimentando con el espiritualismo. Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, médico, o sea, un señor con una mente súper intelectual, es el padre del espiritismo, mejor dicho, de la iglesia Hum, espiritista en Reino Unido. Se convirtió al espiritismo, creó la iglesia espiritista de Reino Unido en buena parte y este señor era profundamente científico, un catedrático como, de matemáticas como Oliver Lodge, que era una de las cabezas del espiritismo en Reino Unido. Quiero decir, la frontera entre ciencia, religión, creencias esotéricas era muy fina, muy fina, muy fina. Y entonces, te quiero decir que el ambiente estaba lleno de búsqueda, de gente buscando. Y entonces la Golden Dawn hacía esto, la Golden Dawn trabajaba con eso, meditación, y sale y aparece Crowley que experimenta con todas las religiones orientales, que toma drogas, que no sé qué. Es decir, era un tema de búsqueda espiritual más allá de la religión convencional. E além disso, tem o que você falou também mais cedo, ou seja, tem uma influência da cultura em geral inglesa, em geral, Sí, por exemplo, da literatura, de podemos la, pensar em extensão da poesia. La literatura en la Golden Dawn es tan esencial que buena parte de sus seguidores provienen del mundo de la literatura, son literatos. Uno de los mayores defensores, influidores, llámalo X, de la Golden Dawn es un poeta,
un poeta irlandés, William Butler Yeats, que es uno de los mayores poetas de Reino Unido, sí, porque era irlandés, de Reino Unido. Él es una figura muy importante en la Golden Dawn. No sé qué grado tenía, pero era importantísimo. Él intentó por todos los medios que la Golden Dawn no se encendiera, no pudo, se partió. Y él era un señor que trabajaba con tarot, que apoyó en la creación del tarot Rider-Waite-Smith, que pintó su propio, vamos, que coloreó su propio tarot como se hacía, ¿no? Dentro de la orden, y era un señor que incluso hay una teoría por ahí que yo no me la acabo de creer, que la cruz celta, que sí se creó, básicamente en la Golden Dawn, el ponerle cruz celta fue cosa de él. Hay una teoría por ahí, pero no está demostrado. Entonces, pero no solo estaba William Bartlett Yeats. Dentro de la Golden Dawn estaba Bram Stoker, que escribió Drácula. Dentro de la Golden Dawn no estaba Oscar Wilde, pero sí su esposa Constance Wilde. O sea, si nos ponemos, había montones y montones de personas relacionadas con la literatura inglesa dentro de la Golden Dawn, porque la Golden Dawn reflejaba las inquietudes de la época. Então, poderíamos dizer que este tarô ele seria um reflexo, não somente da Golden Dawn, mas um reflexo da sociedade vitoriana, da época inglesa. Sí, de la sociedad y de la cultura de la época, tanto en cuanto que también fue creado por una persona de teatro, Pamela Colman Smith, que era decoradora y dibujante, ilustradora del Teatro Liceo, con los mayores actores de ingleses de la época, Henry Irving y Ellen Terry. Y ella, digamos, que absorbía todo eso. Entonces el teatro, sobre todo el shakespeariano, está representadísimo en el Rider-Waite-Smith. Es un poco, digamos, el ambiente cultural de la época el que está reflejado en el Rider-Waite-Smith. Então, nesse ambiente cultural tem toda a parte artística também, Sí, além da sensibilidade da Pamela, que ela teve a liberdade dela, né, para criar e com certeza teve a inspiração dela nisso tudo, sí, 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 as sí. referências, a própria cultura dela, mas também tem essa influência pluriartística também nesse tarô, então. Sí. E qual seria, porque assim, tudo que você está nos explicando me assusta um pouco no sentido que tem a intuição agora, por exemplo, vou pegar um Raida, eu vou poder trabalhar com a intuição, mas seria como se eu quisesse entender melhor ou até usar melhor esse tarô, teria que mergulhar um pouco mais nesse universo inglês No, da época, ou não, no não é obrigatório? necesariamente, Não. no, para mí no. O sea, todo eso a mí no me influye mucho cuando leo el tarot. Hombre, me enriquece las imágenes porque sé lo que hay detrás, reconozco, reconozco las cosas, en fin, que digamos que sí, que todo eso está muy bien saberlo, pero que no es necesario. Para leer bien el tarot hay que estudiar tarot, obviamente, para mi gusto, pero no su historia. La historia lo único que hace es enriquecerte y darte otro ángulo, nada más. La historia está para nosotros, vamos, para los que estudiamos la historia y la contamos en YouTube o en plan divulgativo. Pero no hace falta, no hay que estudiar historia del tarot rey del Waite Smith para trabajarlo mejor. Hombre, está bien saberla, pero no es imprescindible. Atención. Então seria mais no sentido seguinte: quanto mais cultura temos, qualquer seja a cultura, essa cultura vai nos ajudar na interpretação, porque temos referência. Por exemplo, tu está falando de Shakespeare, sei lá, se a gente leu Hamlet, por exemplo, a gente sabe de Romeu e Julieta, a gente vendo esse tarô e a gente tendo esse conhecimento, podemos imaginar ou fazer conexões, mas é mais uma questão de cultura pessoal, que não se limite à Inglaterra, mas sim a nossas referências pessoais, assim. Sí, sí, pero bueno, eso ya, si tú lo tienes por ti o te gusta o te interesa, claro que te enriquece el tarot y te ayuda.
Ahora, si tú eres una persona que no te interesa la cultura inglesa, pero te gusta el Rider y lo quieres estudiar, lo puedes estudiar y le vas a sacar tu partido con tu propia intuición, con tus propias sensaciones y con tu propia forma de ver las imágenes. No hace falta que veas la pareja del dos de copas y pienses en Romeo y Julieta, por ejemplo. No, si lo ves, pues estupendo, y si no, pues nada. O sea, no, cada uno tenemos una forma de ver el tarot y yo no menosprecio a la gente que no quiere estudiar la historia del tarot. Porque, en fin, el tarot hay muchas formas de verlo y no pasa nada. Então, isso tudo é uma coisa a mais, assim. Tudo que você está nos explicando é para quem tiver interesse, uma coisa a mais. Exactamente. Podemos, talvez, porque nos teus vídeos, por exemplo, os vídeos que você está fazendo, né, de explicação no teu canal YouTube, ajudam também a abrir um pouco, a ampliar um pouco o sentido interpretativo. Sí, sí, Então, sí, sí, sí. Y claro que ayuda. O sea, quiero decir, claro que ayuda, pienso yo. Pero ya te digo, yo mis vídeos de historia del tarot, incluso hay gente que se molesta porque dice, yo no quiero conocer te juro que me han dicho esto. Rozonda, ¿por qué hablas de la historia del tarot? Yo no quiero conocer la historia del tarot. Habla de cómo se lee el tarot, que también tengo un montón de vídeos sobre eso, que no es que no tenga. Me duele un poquito que la gente sea así, pero bueno, mira, si tú quieres leer el tarot de una forma centrada en la interpretación nada más y no quieres verle su aspecto histórico, pues mira, vale, y tu punto de vista vale tanto como el mío. sim, sim, claro. É um Yo no espaço. me voy a rasgar las vestiduras. Não, e o tarô eu acho que sempre tem que ser uma prática livre. Libre, el tarot es libertad. Yo Ideia não é. para las normas cuadrículas me hubiera quedado enseñando. O sea, O que você está dizendo é muito engraçado, porque eu fiz uma vez um workshop sobre o tarô Vieville, que é um tarô próximo do tarô de Marcélia. sí, lo conozco. Conhece? Tarô que eu adoro, assim, mas sabemos poucas coisas. Então, o workshop foi muito interessante, assim, adorei, mas é verdade que depois eu comecei a olhar para esse tarô de um modo muito diferente, porque antes eu não sabia nada do contexto de Claro criação que dele. sí, E claro que depois sí. modificou muito o meu olhar. Não é que seja negativo ou positivo, e hoje esqueço do que eu aprendi, mas o fato de ter aprendido sobre o contexto histórico, o movimento que Sí, tinha pero sí, atrás, sim, sim, enriquece muchísimo y es muy, y para mí es e fecha bueno. também, porque depois você, os dois, acho que abre e ao mesmo tempo você começa se você não tiver cuidado, você pode ter essa coisa, ah, não, mas foi nesse contexto, então não pode ir por esse sentido, então tem que ter um trabalho para guardar a mente aberta, eu acho, quando você tem a Sí, 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 informação no sí, no, contexto. sí, pero es que eso aplica a todo, es decir, la cultura Exato. enriquece, abre la mente y hoy día, lamentablemente, la gente no quiere, lo quiere todo ya, lo quiere todo rápido, quiere aprender el tarot en 3 días y claro, si le metes historia y le metes conocimiento, pues es más difícil y la gente, no, no me cuentes historias, que me duele la cabeza, o sea, y tristemente es así, pero tienes que aceptar que la sociedad está como está. Y en fin, yo no, ya digo, no quiero rasgarme las vestiduras. Yo ofrezco lo que he aprendido yo de tarot, tanto cultural como interpretación, y el que quiera que lo tome y el que no, que lo deje. Hum. E eu tenho uma outra pergunta. Quem é o Ryder nessa história? Ah, te he preparado una respuesta. Ah, Esto es Rider, no es un quién, es un qué. Es la editorial que publicó el tarot, William Rider e hijo. ¿M? En una barajita muy bonita que de los vietnamitas Destiny hay 3 cartas extra. Y una es Pamela, otra es Arthur y esta es la tercera parte del nombre, la editorial Rider, que lamentablemente fue bombardeada durante la Guerra Mundial y entre otras cosas se perdieron las placas originales de impresión del tarot Rider Waite Smith, por lo cual hoy día tenemos copias de copias.
Ah, e não tem umas, não existem mais as originais. No, las placas originales de impresión no, se perdieron porque en los Blitz, los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas que se destruyeron fue este edificio. Entonces, em, por eso el tarot se llama Rider Waite Smith, o sea, el editor, el autor mental y la pintora. E por que tu sabes? Porque o nome da Pamela, durante muitos anos, falamos unicamente do Rider-Waite. O Smith, me parece que voltou a integrar o nome relativamente recentemente, não? Sí, sí, porque Pamela, por eso ese es otro tema que yo llevo un poquito mal, la verdad. Pamela fue infravalorada durante mucho tiempo, su papel se infravaloró, a Wade todo el mundo lo conocía, a Pamela no. Y lo más triste es que a Pamela solo se la empezó a reivindicar cuando Mary Greer, Rachel Pollack y otras mujeres del tarot empezaron a reivindicarla en los 90. Estamos hablando que no hace ni 30 años que Pamela está siendo reivindicada, a finales de los 90, comienzos de los 2000. Empezó a reivindicarse. Y aún así hay gente que se enfada porque dice que le estamos dando a Pamela mucha importancia y menospreciando a Wade cuando Wade llevamos más de un siglo hablando de él. Isso. Y me parece que hay personas que a una mujer se le da un pedacito de importancia y les molesta. Es muy triste. Incomoda, continua incomodando muito. Le incomoda. No, y nadie está diciendo que Pamela sea la creadora absoluta de ese tarot. No lo es. Ella se basa en las ideas de Arthur Wade. Y Arthur Wade la enseña mucho de tarot porque probablemente ella no sabía mucho, porque la Golden Dawn a su nivel no iniciaba a la gente en el tarot. Entonces, ella lo que Arthur Wade le enseñó es lo que sabía posiblemente y ella intentó plasmar las ideas de Wade en ese tarot. Pero Pamela le dio un sello que es el sello cultural, artístico, de su estilo artístico, que se ha hecho popularísimo, de sus influencias literarias y artísticas del teatro y del arte que a ella le gustaba. A ella le gustaba en la Inglaterra victoriana estaba súper de moda el arte japonés. Eso se nota mucho, Pamela. Tiene ecos del arte japonés, de la pintura prerrafaelita y de, A dramaturgia também, porque sí, tarô del meio teatro. dramático. Y como el tarot Rider-Waite es un tarot con mucha escenografía medieval, eso de las leyendas artúricas y todo esto, porque en la Inglaterra victoriana y previctoriana los poetas tocaban constantemente el tema, los temas y también los pintores. A los prerrafaelitas no hay más que verles el nombre, les encantaba todo lo medieval y pintaban las leyendas artúricas, Arturo, Ginebra y y los temas de la Edad Media, Dante, Beatriz y todo, en la Divina Comedia, todo esto constantemente. Entonces Pamela absorbe todo eso, los ilustradores de la época, por ejemplo, Robert Pyle, que era un gran ilustrador de la época, era una gran influencia para Pamela, que era un señor que ilustraba, entre otras cosas, las leyendas de Robin Hood. Entonces Pamela absorbe todo eso y Pamela deja su sello en el Rider. Y por tanto, eso forma parte del Rider, le pese a quien le pese. Com certeza. Talvez nunca ia ter tanto sucesso se não fosse desenhado por ela. Ele teve o sucesso que conheceu também. La pobre no conoció nada Tudo de e éxito, tudo. murió Porque en la miseria. Y, en fin, la pobre no lo supo. Para ella fue un trabajo muy duro, que le pagaron muy mal, porque lo tuvo que hacer en menos de un año y le pagaron, y como ella decía, mucho trabajo por poco dinero y ella ni se enteró. Y falleció y hoy día sabemos que está en una fosa común en Bude, en Cornwall, pero no sabemos exactamente dónde está ella. terrível, Y, terrível. y es una historia súper triste. Sim, sim, muito triste mesmo. E então, obrigada por falar dela. Vamos tentar falar mais e mais dela ainda. Temos Sí, que además falar hoy día dela. Pamela está conociendo un boom maravilloso, hay montones de libros sobre ella, se ha puesto una placa en donde ella vivió, por fin el gobierno británico lo ha hecho, se ha puesto una placa, creo que sí, se ha puesto una placa donde ella vivió, se están escribiendo libros sobre su vida, ya hay unos cuantos, se están dando, vamos, se están dando ponencias, se están dando charlas y se está reivindicando su figura, hay exposiciones. En fin,
y por qué no, además era una magnífica pintora y tenía una obra aparte Uhum. del tarot Rider-Waite-Smith. ¿No? E- Era una pintora que tenía un tema de sinestesia y tenía visiones cuando oía música. Y ella, con la obra de Debussy, a quien conoció y con quien entabló amistad, con la música de Debussy, con la música de Beethoven, ella pintaba cuadros. Con Wagner, ¿no? Wagner la ponía muy nerviosa, así que Wagner no. Así que, pues entonces, pero, y ella tenía ese don, llamaba la atención. Entonces, el marido de Georgia Keefe, el fotógrafo Alfred Stieglitz, le organizó una exposición en la época que hizo ruido, es decir, ella tiene una trayectoria artística importante. Hum. Por tanto, hay que reivindicarla, claro. Sim, tem que reivindicá-la. Certamente. E tenha mais uma perguntinha, e depois eu vou te deixar a palavra, a conclusão dessa entrevista. Eu Perfecto. queria saber se, porque assim, tem um outro tarô que não é bem um tarô, mas que tem a estrutura de um tarô, que é o Solabusca. E é verdade que o Solabusca, algumas cartas dele são muito, muito parecidas com o Rider-Waite-Smith. Sí, Só que o Solabusca é anterior ao tarô de Marselha. É o primeiro tarô, eu acho, que sí, foi sí, sí, encontrado sí. na Itália da Itália do Renascimento. Então, se sabe se tem assim Sí, um laço entre os dois? de hecho, está bastante demostrado que Pamela probablemente, Arthur White también supongo, pero aquí la que importa es Pamela, Pamela fue al Museo Británico donde se exhibían copias del Solabusca y tuvo la oportunidad de verlas de primera mano y hay cartas que, como el 10 de espadas, perdón, el 10 de bastos, la pose es la misma que una carta de espadas del Solabusca y cosas así, ¿no? Tú te puedes Três dar de cuenta. espada, El muitas, 3 tem de muitas espadas, sí, cartas. sí, sí. Hay muchas cartas que están clarísimamente inspiradas en el Solabusca, por eso, porque en el Museo Británico se exhibieron unas copias y Pamela fue a verlas y tomó nota y en fin, y claro que está influido. Ten en cuenta que el Solabusca es un tarot que tiene imágenes en todas las cartas y que eso es raro. Y aunque es un tarot muy sui generis, sí es un tarot diferente al concepto de tarot que tenemos hoy día, la influencia del Solabusca en el Rider está totalmente demostrada. Hum. Gracias. Gracias a vosotros. Muito obrigada. Rosonda, eu queria te deixar assim, concluir essa entrevista antes da gente passar na parte da conversa com os participantes. Também queria que você nos fale um pouquinho, porque você vai fazer um curso, uma classe, agora em janeiro, Sí, justamente sobre os arcanos menores. Então é isso. Nos fala um pouco dos teus serviços e do curso que você vai propor. Te deixo. bueno, pues el curso que lo doy bajo el auspicio de la Asociación Cultural de Tarot es un curso de iniciación a los arcanos menores. Iniciación, introducción, ¿por qué? Porque va a ser un curso de 4 horas y algo, los lunes de enero. Y luego habrá una clase práctica probablemente también. Entonces, los arcanos menores son muchos y no nos va a dar mucho tiempo a mucha cosa, pero por lo menos verlos todos, hablar de ellos, verlos bajo el punto de vista un poco introductorio, con su simbología y con sus significados. Y es un curso muy sencillo que de muy poquito precio, cuesta 40 euros, que tiene un diploma al final que se va a ofrecer por Zoom, pero también se grabará, se subirá a YouTube en privado y todo el mundo podrá volverlo a ver cuando quiera. Y también incluye de material uno de mis libros, el Tarot Libro Abierto 2 Arcanos Menores,
en el que la gente encontrará un poco lo que voy a explicar en la clase y podrá y le ayudará para estudiar. Y nada más, o sea, es una cosa muy sencilla para que la gente entre un poco en los arcanos menores. ¿Por qué empezamos con un curso de introducción a los arcanos menores y no a los mayores? Porque la mayor parte de la gente, los mayores los tiene ya bastante controlados. Son Uhum. los menores los que suelen dar problema, razón por la cual hemos preferido empezar por el final. Sim, sim, sim. Y entonces así va a ser. Então, aconselho todo mundo a seguir esse curso. Eu vou seguir esse curso também. Pues E sí, sois todos bienvenidos. vai me encantar. E você pode, então, você oferece também serviço de consulta no teu site, né? Então, tem teu canal YouTube, que é Rosonda Salas. Sí, Razón de Salas Tarot, sí. Tarot, e tem o teu site, onde a gente pode escolher Sí, vários tipos de consulta. rozondasalas.es. O sea, es muy sencillo. Ahí es donde tenéis la lista de todos los servicios que ofrezco. Y claro, estoy en todas las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en todas las que hay que tener. Vou botar todas as tuas redes, teus contatos depois na descrição, assim, do vídeo Ah, do muchas YouTube, eu vou gracias. botar todas, tá? E pode nos falar um pouquinho dos livros que você escreveu, assim, desses 5 Sí, livros, sobretudo, que os outros são mais virados para cartomancia, mas Eh, bueno, el contenido de mi blog tuvo mucho éxito en 2007, 2010, se hizo muy famoso. Entonces yo lo tomé, lo pulí un poco, lo arreglé y lo convertí en 2 libros, el Tarot Libro Abierto uno y 2, que tuvieron mucho éxito. Y luego escribí algunos libros más sencillos. Tengo un libro que se llama 31 mitos sobre el tarot. Tengo un libro que se llama Escuela de Amor, que es sobre un poco los arcanos mayores y el amor. Tengo un libro tengo 2 libros de cartomancia que no son de tarot, del oráculo Kipper y el oráculo Chigoiner, que son 2 oráculos de cartomancia alemana, porque me gustan mucho y he escrito 2 libros sobre ellos. Y tengo un libro que es un poco mi predilecto, que es un libro de poesía, que son 78 haikus sobre tarot. ¿No? hum, Se llama Del polvo a las estrellas y es un libro por el que tengo mucha predilección y mucho cariño. Y bueno, esa es más o menos mi obra. gigante, gigante. E tem todo no teu site, né? Podemos encontrar tudo isso no teu site. Pues eso, los libros los podéis comprar, que yo los recomiendo directamente de mí en la página web, en PDF. ¿Por qué los recomiendo? Porque esos se pueden imprimir y se pueden leer en cualquier plataforma. También están en Amazon, pero está el problema de que el Kindle, pues o tienes que tener la aplicación o el libro electrónico y no puedes imprimirlos. Mis libros son cortitos, de poquitas páginas, son fácilmente imprimibles y por tanto yo recomiendo comprar el formato PDF. Perfeito. Muito obrigada, Rosonda. Gracias a ti. Foi um prazer te receber e acessar um pouco a teu conhecimento. Você é muito luminosa, é muito agradável conversar com você, Ay, muchas gracias. muito generosa. Eu vou parar aqui a gravação, está bem? E vamos agora ter nosso tempo de conversa. Obrigada a todos e todas que vão assistir ao replay. E isso. Tchau, tchau.